himno número 27. Antes de empezar a entonar estos hermosos cantos, vamos a pedir a todos ustedes si traen algún aparato celular, no se les olvide apagarlo completamente para no interrumpir este hermoso servicio que va a estar expuesto por nuestro hermano a cargo. Número 27. Padre, tu palabra es. Si estamos listos, cantemos. Padre, tu palabra es mi delicia y solar, guía siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en el resplandor norte guía al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerzaré, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en el resplandor norte guía al mortal. Tu verdad es hecho ser contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalte la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, siempre en el resplandor norte guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en el resplandor norte guía al mortal. We will be singing hymn number 915. Trust and obey. Let's sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on
abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the sky, but His power quickly drives it away. Not a doubt nor of fear, not a sigh nor of tear, can apart while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our joy He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a proud nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for those who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen. We'll be singing hymn 548, The Lily of the Valley.
I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, and trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Oh, He all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Tracy, 12 oración. 12 oración, 12 oración. Debes tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos tienes recibir mediante ti dulce oración, dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición. Y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud, dulce oración, dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma da. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás. Hasta
pues me tocó dar el mensaje, mis hermanos. Y gracias a Dios por esta gran oportunidad. Me voy a subir en la parte de acá, mis hermanos. Nuevamente, mis hermanos, doy gracias a nuestro Dios por esta gran oportunidad que nos da de compartir su palabra. La verdad me siento afortunado, hermano, muy afortunado, porque el día de hoy puedo hacer algo que es primeramente este mensaje lo aprendo yo y quisiera compartir con cada uno de ustedes. Y le puse por título, mis hermanos, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 43 al 49. Ahí vamos a tener el texto base para la lección del día de hoy, según el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 43 al 49. Vamos a leer del versículo 41. Quiero que me siga con su vista, mis hermanos. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Mis hermanos, la fiesta de la Pascua es cuando el pueblo de Israel, que estaba en esclavitud, pues ya sale, ¿verdad?, de la esclavitud. Esas son las fiestas de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que le supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, unos 3 días después, dice, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían al Señor Jesús se maravillaban en su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Le dice: he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, el Señor Jesús, mis hermanos, le dijo esto: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Le dice el Señor. Hermanos, yo quiero que tenga usted en su mente el día de hoy una pregunta. ¿En qué negocio usted está invirtiendo su tiempo? ¿Usted tiene un negocio, mis hermanos? Si usted tiene un negocio, ¿cómo lo está llevando a cabo, hermanos? ¿Cuánto tiempo le estás asignando a tu negocio? ¿Tu dinero cómo lo estás invirtiendo? Miren, los hijos en México, y yo creo que también en Estados Unidos, los hijos que tienen padres, que tienen compañías grandes, mis hermanos, los padres se preocupan por enviar a esos niños a estudiar, hermanos, a prepararse en las mejores universidades, invierten en sus hijos, mis hermanos, y los hijos se involucran en las compañías. Para ellos es un privilegio involucrarse en la compañía del padre. Para ellos es un privilegio invertir su tiempo, hermanos, de juventud en esa compañía, en los negocios de su padre. Entonces, el Señor Jesucristo, mis hermanos, estaba perdido ante los ojos de José y de María. Jesús nos enseña en estos textos que para Él lo más importante era trabajar para su Padre, era involucrarse en los negocios de su Padre. Hermanos, lo buscaron a Jesucristo, y Jesús dejó a su familia y estaba sentado predicando y enseñando la palabra de nuestro Dios. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no sabía cuál era su misión? Claro que la sabía. Y el Señor Jesucristo sabía que su tiempo era corto y tenía que aprovechar su tiempo para predicar su palabra, para enseñar su palabra, para cumplir su propósito. Invirtió su tiempo y él tenía claro lo que venía aquí. Él sabía lo que estaba buscando.
Él sabía, mis hermanos, que tenía que predicar las buenas nuevas y cumplir con su misión. Y que por fin encontró su padre y su madre a Jesús platicando en medio de los doctores, de los sacerdotes, mis hermanos. Y le pregunta a la madre: ¿por qué nos haces así? ¿Por qué nos dejas? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me avisaste? Y el Señor le dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermanos, ¿dónde estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo? ¿Dónde nosotros, o cuál es nuestra razón, hermanos? El por qué a veces no duramos el día completo de nuestro Dios, el domingo, mis hermanos. ¿Por qué nosotros invertimos a veces nuestro tiempo en otro lugar que no sea en las cosas de nuestro Padre? Cuando el Señor Jesucristo habla, mis hermanos, que es necesario, porque dice el versículo 43, me es necesario estar, hermanos. La palabra necesario, hermanos, se puede entender como algo con precisión, como un deber, hermanos, como algo obligatorio que estaba haciendo el Señor Jesucristo, como una responsabilidad, como un asunto preciso por el cual el Señor tenía que actuar. En esta inversión que estaba haciendo, en este trabajo que estaba haciendo, en ese negocio, mis hermanos, por el cual él fue enviado, y me dice: me es necesario, yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hablar del Señor, yo tengo que hablar de mi Padre, porque mi Padre me dio una misión, me dio un propósito. Debemos de ser como el Señor Jesucristo. Nosotros debemos seguir la pisada de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar en los negocios de nuestro Padre. Debemos de estar pendientes de lo que dice la Escritura para cumplir, hermanos, para ser diligentes, tener prontitud. Cuando el Señor habla por medio de un profeta, no, hermanos, por medio de la Escritura. Tenemos la Escritura y sabemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, pendientes, hermanos, para lo que el Señor dice para nuestro tiempo y nuestra vida, mis hermanos. Y Dios es claro, nos deja en la Escritura, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros, en donde nosotros tenemos que invertir. Hermanos, nos dice cómo hacerlo, cómo seguir esos pasos. Y mire, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5. Alguien que me ayude a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Gracias, hermano Vega. Hermanos, el Señor Jesucristo no hacía nada por sí mismo. Él tenía que ver lo que le decía el Padre. Él estaba al pendiente de lo que el Padre le decía. Hermanos, Él hacía lo que el Padre le decía. ¿Qué vamos a hacer nosotros, mis hermanos? ¿Qué van a hacer nuestros hijos si nosotros no tenemos una actitud, una conducta, no tenemos un resultado? No nos conducimos de acuerdo a lo que Jesús nos dice, hermanos. No hacemos lo que el Padre dice, hermanos. ¿Sabe qué van a hacer nuestros hijos? Lo mismo que nosotros. Van a hacer una repetición de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces la Biblia nos menciona, mis hermanos, y nos dice que nosotros no podemos actuar por nuestra propia cuenta, sino como dice la Escritura, por la misión por la cual el Señor nos ha enviado a pertenecer parte del pueblo de Él. Nosotros somos parte del pueblo. Nosotros somos cristianos que hemos obedecido, hermanos, que hemos dado la confesión y que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, nosotros como Padre, ¿sí?, si hacemos lo que dice el Señor, nuestros hijos, hermanos, van a seguir las pisadas, van a hacer lo que nosotros hacemos. Pero si nosotros no nos comportamos, si nosotros no seguimos lo que dice la Escritura, si nosotros no estamos en los negocios del Padre y estamos en otros negocios,
no les sorprenda que nuestros hijos sigan las mismas pisadas. Yo tengo jóvenes y tengo niños, hermanos, y yo sé que podría tener ese problema. A lo mejor ustedes tienen hijos y no están aquí. A lo mejor ustedes están luchando con esa parte, o estamos luchando con la parte del comportamiento, o cumpliendo los mandamientos que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Actuamos de acuerdo a lo que queremos? ¿Actuamos de acuerdo a lo que pensamos? El Señor no, hermanos. El Señor no hacía nada por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre lo leyó nuestro hermano. Entonces la Biblia, ¿qué cosas son necesarias que hagamos nosotros ahora? ¿Qué necesitamos hacer para cumplir, hermanos, lo que el Señor quiere? Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser nuevas criaturas. Hermanos, la Biblia dice que si ya naciste, ahora tienes que crecer. Tienes que perseverar. No evolucionar, hermano, perseverar en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad. Usted tiene que dar el tiempo al Padre. Yo tengo que dar el tiempo a nuestro Padre. El día de hoy quiero concentrarme, mis hermanos, en este estudio. ¿Sí? Es necesario hacer las obras que el Padre quiere que hagamos. El Padre ya te puso las obras. Nosotros no las vamos a descubrir. El Padre ya te puso a la persona a la cual tú quieres o tienes que hablar el Evangelio. Porque somos privilegiados, hermanos. Tenemos la salvación. Tenemos palabras de vida eterna. Dios ya nos lo dio. Ahora nosotros tenemos que hacer las cosas necesarias, hermanos, para el reino, para su negocio, para la iglesia, para que más lleguen a tener el mismo privilegio que yo y que usted, que ser parte, ¿sí?, de esta familia, la familia de la fe, mis hermanos. El día de hoy vamos a ver cómo podemos pertenecer a un reino que trabaja, a un reino el cual invierte su tiempo en las cosas del Padre. Es necesario saberlo, hermanos, es necesario percibirlo, es necesario comprender que necesitamos invertir en el reino de Dios, no en las cosas pasajeras, mis hermanos. El propósito de nosotros como cristianos, como de iglesia, es estar dentro del negocio, es hacer, hermanos, hacer las cosas que el Padre quiere que hagamos. Mire lo que dice Mateo. Vaya alguien que me ayude a leer Mateo 23:3. Esta parte es muy importante. Ya la han mencionado mis hermanos aquí. Evangelio de Mateo 23:3. Alguien que guste leerlo, por favor. ¿Qué debemos de hacer nosotros, mis hermanos? Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Gracias, hermana. Muchos, hermanos, muchos de nosotros podemos ser como los fariseos. Opinamos, hermanos, decimos y tenemos todo el ánimo, y está bien, hermanos. Y volvemos a decir, ¿sí? Y eso es lo que hacen los fariseos. Ellos dicen, hermanos, dicen y hablan de acuerdo a la Escritura, pero ¿qué pasa con ellos, mis hermanos? No lo hacen. No lo hacen. Tienen el conocimiento, hermanos, pero no lo hacen. Entonces, en los negocios de mi Padre me es necesario, hermanos, es responsabilidad mío hablarlo y hacerlo. Porque Mateo nos lo dice claro. No podemos oír y no hacer. El día de hoy veremos dos tipos de negocios que hay, hermanos. ¿Sí? ¿Cuáles serán, hermanos? Dos tipos de negocios que la Biblia menciona. Son fáciles, hermanos. Uno ya lo mencionamos. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es en la iglesia. ¿Y el otro, hermanos? Hay un negocio que es estar en la iglesia, trabajar en la iglesia. ¿Y el otro, el contrario, mis hermanos? Predicar la palabra. Bueno, sí, es parte de estar en la iglesia, es correcto. Para allá vamos, para esa parte. El otro está en 2 de Timoteo, otro negocio más, mis hermanos. Está en Timoteo. Todo eso engloba el tema de hoy.
es en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Y el otro negocio que hay? Segunda, al que le gusta leer. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que medita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Ok, gracias, hermana. ¿Cuál es el otro negocio, hermanos? Los que se enredan con el mundo, hermanos. A veces no es necesario que un patrón te someta, hermanos. Nosotros nos sometemos a nuestro propio negocio. Los que se enredan, hermano, no es malo trabajar, hermano. El que no trabaja, que no coma, dice el apóstol Pablo. No. Los que se enredan. Hermanos, ¿cuál es una forma de enredarse con el negocio, hermano? Cuando ya no vienes al servicio el domingo, hermanos, te estás enredando. Nos estamos enredando. Y recuerda, hermanos, no hay excusa más válida que la que uno dice, la que uno se cree. Por eso el Señor Jesucristo estuvo 3 días perdido, hermanos, 3 días. Y todavía la madre le dice, ¿por qué nos haces así? Y él dice, yo estoy en el negocio que debo de estar, que es agradando al Padre, que buscando las cosas que el Padre me dijo que hiciera. Y miren, otro ejemplo más sobre los negocios de la vida está ahí mismo Mateo 22, versículos del 1 al 6. Recuerden, los negocios de mi Padre y los otros son los negocios de la vida, nos enredan. Evangelio de Mateo 22, versículos 1 al 6. Alguien, o un versículo cada quien, por favor, mis hermanos. Sí, Mateo 22, versículo 1 al 6. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis tesoros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Gracias, hermana. Hermanos, ¿quién invita aquí? ¿Quién está invitando? El rey, el Señor, ¿ok? El Señor está invitando a los convidados, hermanos. El Señor ha preparado todo. Ya preparó los campos, hermanos. Ya preparó la fiesta. Ellos no quisieron venir, hermanos. Tomaron una decisión. Ellos dijeron no. Decidieron que no. Escogieron. Dijeron, no, yo no vengo. No lo hicieron. No hicieron caso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no hicieron caso? Si el rey los estaba invitando, imagínense que a usted le llega una invitación, pues ¿de quién será, hermanos? De alguien importante. Hermanos, ¿cómo iría vestido usted si le llega una invitación de alguien importante? ¿Cómo nos presentamos nosotros ante alguien importante? Usted le va a decir que no. ¿Por qué ellos no quisieron ir, hermanos? Esa es la pregunta que tengo. Estaban envueltos en sus negocios, en los negocios, estaban enredados en sus negocios personales. En sus negocios personales. ¿Qué más, hermanos? Es correcto. ¿Por qué más no quisieron venir ellos? ¿No les importó? No les interesó, hermanos. No tuvieron interés. Claramente se excusaron. Pero, hermano, atrás del excusa está el desinterés. No quisieron. Tomaron malas decisiones. Despreciaron al rey, hermanos. No quisieron ir. Ahogaron la palabra de Dios. Minimizaron la palabra de Dios. Prefirieron invertir su tiempo en otro lugar. Hermanos, llegó familia y atendieron a la familia. Ya no quisieron ir. Pusieron una excusa. Estrangularon la palabra de nuestro Dios, según Mateo 13:22. No tomaron importancia. Cuando la palabra de Dios, mis hermanos, tiene un propósito en nosotros. La palabra de Dios es útil, hermanos, para enseñarnos, para instruirnos, redarguirnos, hermanos.
para hacernos perfectos, para toda buena obra, hermanos. Y aún así, sabiendo esto, nosotros a veces no queremos ser perfectos, hermanos. Dios no te prepara a medias a ti, ni tampoco a mí. Dios tiene una preparación completa para usted, si usted quiere, si usted tiene un interés en Él quiere. Pero si estamos afanados, nos están turbando las obras que enredan, hermanos, nuestro tiempo, hermanos, va a ser complicado que la palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, mis hermanos, y la estamos ahogando nosotros mismos, hermanos, y no llevará fruto. Hermanos, toda la palabra es conveniente para nosotros. Si comparamos la iglesia primitiva, hermanos, ¿se acuerda cómo era la iglesia? Deme características, hermanos, concretas sobre la iglesia primitiva. ¿Se acuerda en los hechos? ¿Qué decía de la iglesia primitiva? ¿Qué se acuerda usted? ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Estaban Unánimes. Compartían todas las cosas. Compartían todas las cosas. Quiero llegar a todo común. Quiero llegar a algo que dice muy importante ahí, hermanos. ¿Qué más tenía la iglesia primitiva en aquellos tiempos? Se reunían todos los días. Todos los días se reunían. Hay muchas cosas más. Todos los días, hermanos. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Mande? Comían juntos. Pero todos los días, hermanos. ¿Será que no tendrían trabajo? ¿Será que ellos no estaban ocupados, hermanos? ¿Para qué se reunían, hermanos? A Dios. ¿Pero para qué más, hermanos? Unidos. Escudriñaban también. Aprendían. Hermanos, no podemos estar ociosos. Ellos dicen que escudriñaban las escrituras según Hechos 17:11. También aumentaba el número, dice. Comían juntos, había unidad. Tenían muchas cosas en parecer, hermanos, sencillos de corazón. Pero dice que todos los días, hermano. Imagínense, nuestro hermano y yo vernos todos los días, hermano. Y si no escudriñamos la palabra, ¿qué nos vamos a decir las mismas cosas? Hermano, es interminable estudiar la palabra de nuestro Dios. Tantas palabras que nos alimentan, mis hermanos, que podríamos estar aprendiendo mutuamente de ella. Y así, hermanos, cuando el Señor llegue, nos encuentre como encontró María y José al Señor Jesucristo, haciendo algo, hermanos, algo el cual el Padre quiere, estar dentro del negocio. Pregunto, ¿actualmente así es la iglesia? Yo no hablo de esta iglesia, hermanos, hablo de la iglesia de Cristo. Actualmente la iglesia de Cristo. ¿Conoce usted alguna iglesia que todos los días se reúna como antes? Porque cuando uno quiere ver un modelo de iglesia, luego lo recurres a la iglesia primitiva, hermanos. No te vas con las iglesias las de Éfeso, Corintios, las que conocemos. Te vas a la iglesia primitiva, hermanos. Ese es el modelo que tenemos. ¿Conocemos alguna iglesia que lo haga, hermanos? Cuando nos reunimos nosotros, hermanos, existe sencillez de corazón. ¿O estamos afanados con las cosas del mundo, mis hermanos? ¿O será que la riqueza nos están engañando? ¿Que nos están comiendo el tiempo de nosotros, hermanos? ¿O nos estarán ahogando con su palabra? Con las palabras del mundo, mis hermanos. Vuelvo a la primera pregunta: ¿cuál es el negocio en el cual nosotros vamos a invertir nuestro tiempo, mis hermanos? ¿Cuáles son los negocios del Padre? El Señor Jesucristo estaba explicando la Escritura, pero nosotros, hermanos, ¿cuál es nuestro negocio, hermanos? Ahora sí, ¿cuál es el negocio número uno de nosotros? Ok, la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro negocio? En pocas palabras. Si nosotros, hermanos, escudriñamos la Escritura, si nosotros somos sencillos de corazón, si nosotros convivimos, tenemos el mismo parecer, si nosotros, mis hermanos, estamos estudiando la palabra, si nosotros ya no sabemos el plan de salvación, si nosotros tenemos conocimientos, si nosotros somos exhortadores, hermanos, qué bueno. ¿Y cuándo vamos a poner en práctica
la misión por la cual nosotros confesamos a Jesucristo. El llamado, mis hermanos, o el propósito que tenemos nosotros, y no es un descubrimiento, somos llamados a ganar almas. Ya tenemos conocimiento. A lo mejor no sabemos el plan de salvación, hay que buscarlo. Hay que buscar el plan de salvación para ganar almas, porque es el negocio el cual usted debe de cuidar. Es el negocio en el cual usted tiene que poner su tiempo, invertir su tiempo, porque si ganas almas, ¿qué pasa si ganas una alma? ¿Qué dice la Escritura? ¿Mande? Sí, fiestas. ¿Y qué pasa? Te quitan los pecados. Ok, hermanos. ¿Y quién no tiene pecados? Todos tenemos pecados. Imagínate, más beneficio por hablar la palabra, más beneficio por estar dentro, ¿sí?, del trabajo que Dios nos ha encomendado. Cubrirá multitud de pecados, hermanos. La iglesia es un negocio, hermanos, no económico, en el cual debemos de involucrarnos. Es ganar almas de manera personal, congregacional. Ganar almas, no para mí, hermanos, sino para el Señor, para que tenga el mismo privilegio que tiene usted, que somos salvos, si perseveramos hasta el final, mis hermanos. Nosotros debemos de estar dentro del negocio de Cristo. Tenemos que abonar al negocio de Cristo. La iglesia ocupa líderes que quieran comandar el negocio de Cristo, que quieran dirigir el negocio de Cristo. La iglesia está necesitada, ¿sí?, para traer más almas, ¿sí?, a los pies de Jesucristo. Líderes, jóvenes, damas, líderes, adultos, ancianos, líderes que prioricen traer almas a la iglesia. Los negocios de mi Padre no solamente te da ese beneficio, no solamente te da intereses, no solamente te da, ¿sí?, las palabras de vida eterna, mis hermanos, sino que te da el privilegio de traer más gente, ¿sí?, para que ellos se gocen de lo mismo que cada uno de nosotros, mis hermanos. Algunas verdades que vamos a ver el día de hoy, bíblicas y espirituales, ¿sí?, que ese es también uno de mis objetivos en este pequeño estudio. Mire, una verdad, ¿sí?, que la Biblia nos dice para involucrarnos en las cosas de nuestro Dios. Toda persona, mis hermanos, todo hermano que ya aceptamos a Cristo, tenemos una responsabilidad con nuestro prójimo, con nuestro Dios. Y vaya conmigo a Ezequiel, mire lo que dice Ezequiel sobre su responsabilidad, mis hermanos. Alguien que lee Ezequiel 33, 7, 9. Ezequiel 33, 7 al 9. La responsabilidad que usted tiene, mis hermanos, que yo tengo con mi prójimo y con nuestro Dios, claramente. Ezequiel 33, versículos del 7 al 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Gracias, hermano. ¿Tenemos responsabilidad o no, hermanos? Sí, hermanos. Y es de vida o muerte. El Señor te ha puesto como atalaya, hermanos, para los que no lo conocen a Él. ¿Para quién? Para el impío, para el pecador. Entonces, usted y yo podemos trabajar. Nos podemos edificar como hoy, como el domingo, como los días que vienen. Pero el impío, ¿qué hacemos con el impío, mis hermanos? Jesús ya vino a morir por usted y por mí. Y por el impío no, también, hermanos, pero nos dejó la gran comisión de predicar el evangelio, hermanos, a todos nosotros. Jesús ya cumplió la misión, sí, hermanos, y nosotros pues la vamos a cumplir. El Señor ya nos trasladó, hermanos, una responsabilidad a nosotros.
Y tenemos que cumplirla. Tenemos que motivar a alguien más para que venga a los pies de Jesucristo, porque tenemos esta responsabilidad. Hermanos, ¿quién de ustedes tiene relación con el mundo? Todos, ¿verdad? Todos tenemos relación con el mundo. O por lo menos tenemos a alguien en casa que a lo mejor no es cristiano. O un conocido, cuando me refiero a un familiar. Bueno, nos ha puesto como atalayas delante de ellos, de los pecadores. Todos tenemos trato y tenemos la facilidad de hablar con mucha gente. ¿Cuál será el destino de ellos, hermanos? Es la condenación. Pero podremos ser copartícipes, hermanos, de esa condenación. O podemos ser copartícipes de la bendición si nosotros estamos dentro del negocio de nuestro Padre. Mucha gente, hermanos, mucha gente que no ha venido a los pies de Jesús, sino ¿por qué, hermanos? Porque no conocen, porque no les hemos dado a conocer la verdad, hermanos. Todavía creen en la herencia que pues, a lo mejor nacimos con el catolicismo y nadie les ha hablado a ellos. Tenemos esa comisión nosotros de predicarles a ellos la palabra de nuestro Dios. Una verdad bíblica espiritual es que nosotros tenemos una responsabilidad con el prójimo y con Dios, que es predicar. Otra verdad, mis hermanos, hay que involucrarse. Si no te involucras en las cosas de Dios, te resta bendición. Y quiero que veamos el ejemplo de Ageo, mis hermanos. Ageo, ya se va a acabar el tiempo, nomás vamos a ver este Ageo, capítulo 1, versículos 2 al 7. Si nosotros no trabajamos en los negocios del Padre, nos resta bendición. Pero a ver, ¿cómo es eso, no? Bueno, Ageo, capítulo 1, versículos 2 al 7. Alguien que lo tenga. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Gracias, hermana, muy amable. Hermanos, el pueblo de Judá había regresado de la cautividad, y ellos, mis hermanos, dejaron a medias el templo de Dios. ¿Y qué hicieron, hermanos? Ocuparon su tiempo en sus propias casas. Dejaron a media, mis hermanos, se dedicaron a sus propios beneficios, a sus negocios, a sus casas, y dejaron las cosas de Dios a medias. Dejaron los negocios del Padre a medias. Pero ¿será que ese pueblo no se daba cuenta de lo que estaban haciendo, hermanos? Que estaban abandonando. Decidieron dejar, ¿sí?, el trabajo de nuestro Dios. Estaban dejando a un lado esa bendición. ¿Y cómo es posible que nos resta, hermano? Bueno, la hermana leyó, dice, sembraban mucho pero recogían poco. Hermano, te esfuerzas tanto, ¿sí?, inviertes tanto y pones todo, pones tu mirada en las cosas del mundo, te enredas con las cosas del mundo, y luego dices o decimos: oye, pues gané muy poco. ¿Por qué será? ¿Por qué será, hermanos? Recogían poco, dice. Comían y bebían, pero no quedaban satisfechos, hermanos. No había satisfacción en lo que ellos estaban comiendo y bebían. Trabajaban, dice, por un salario y lo recibían en saco roto. Hermanos, no les alcanzaba el dinero. No estaban recibiendo la bendición completa del Padre. A veces podemos estar en esta situación, mis hermanos, que trabajamos demasiado y no estamos viendo el beneficio, hermanos, de nuestro propio trabajo. Oramos, hermanos, servimos, venimos a la iglesia, hermanos, pero a veces no tenemos tiempo para el verdadero propósito, hermanos, principal negocio,
que es rescatar al que está perdido. Y eso nos resta la bendición, hermano. A veces no consideramos importante la misión de usted y mi misión, que es traer almas. A veces tenemos temor de salir, hermanos. Tenemos vergüenza a veces no sabemos, a veces pensamos que nos vamos a topar con un evangélico que sabe más que nosotros y no queremos. Sabemos ya, mis hermanos, que nuestra misión es rescatar al perdido, mis hermanos. Yo creo que aquí le vamos a dejar, mis hermanos, porque ya son las 8. Si hay alguna, alguien que quiera opinar o quiera aportar, pues yo creo que, pues al final, mis hermanos, para no pasarse del tiempo, al final si hay una duda o algo, pueden ir con mis hermanos o con su servidor también. Entonces el día de hoy vimos en los negocios de mi padre es necesario estar, hermanos. Y nosotros como iglesia ya lo sabemos, ahora hay que ponerlo en práctica, primero con nuestros amigos, familiares, ¿sí? En la propia iglesia cuando llega un visitante, o también podemos salir, hermanos. ¿Sí? Si nosotros no sabemos cómo evangelizar, pues hay hermanos a los cuales pueden acudir para que les den un plan de salvación, o sepan qué podemos decir ante alguien que supuestamente sabe más que nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces que Dios bendiga a su iglesia y gracias, mis hermanos, por la paciencia que me tuvieron el día de hoy. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a estar puestos de hermanos para entonar el número 36 como himno de invitación. Pecador, ven al dulce. Muchas gracias. Gracias que nos ha dado en esta. Número 36 como himno de invitación. Vamos a estar puestos de hermanos para entonar ese hermoso canto. Si estamos listos, cantemos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a tu ser compasión, tierno Padre Jesús hallará, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Oh, que fuera
tomar asiento, por favor.